Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muy buenos días, mi querida audiencia. ¿Cómo están? ¿Preparados para una semana más? Sí, otra semana más de Proteger, 9ª temporada. Querida audiencia y seguidores, hacemos periodismo de seguridad que se difunde por radio y medios digitales. ¿Quiénes habla? Sergio Quiroga, mi productora musical, la señorita Luna Quiroga, el operador, el mejor de todos. ¿Cómo anda, mi querido Pancho? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Cuidado. Tenga cuidado con el mate y el café, ¿eh? Mire, se cae un poquito de mate ahí sobre los equipos. Sonamos, ¿eh? Bueno, como siempre, estimados, pueden escuchar Proteger los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas, aquí en Radio Jazz, la radio del Instituto Argentino de Seguridad, a través de la página www.jazz.org.ar. Y si no pudieron hacerlo, como siempre les digo, ingresen a mi canal de YouTube, que es @proteger_del-medio-quiseg. Todos los programas son subidos a esa plataforma. Pero también lo puede hacer a través de Facebook, Instagram, Twitter, iVoox, Spotify y demás. El teléfono de la producción es el 115-423-8476 por si quieren dejar un WhatsApp. Y todas las inquietudes de los temas que tratamos y si quieren proponer algo nuevo, háganlo a través de mi blog, que es www.quiseg.com.ar, o al mail consultora@quiseg.com.ar. Bueno, el entrevistado de la semana. Se entrevistó al licenciado en seguridad Ariel Rodríguez. En unos minutos más les adelanto un poco más. Continuamos con la columna de la SONESNAL, con las recomendaciones de proteger en la voz de Sofía Quiroga, con la columna de Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con inteligencia artificial, la columna del licenciado en periodismo Fernando Lescano, de los licenciados en seguridad Abel Nuxio y Leandro Hidalgo, y del licenciado en Seguridad Ciudadana Adrián Ortigosa, del cual vamos a prescindir hasta mediados de marzo porque está de vacaciones. Así que bueno, Adrián, que tengas unas felices vacaciones. Como siempre, invito a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar en este programa, solo tienen que llamar a producción. Y no es condición que ocupen un puesto prestigioso en seguridad. De igual modo se invita al personal docente, no docente y alumnos del IAS. Hablando del IAS, producción, ¿me acercan por favor los cursos para este inicio del ciclo marzo 2026? Gracias. Bueno, tenemos un importante congreso, el 23º Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad, JOLASED. Jornadas Latinoamericanas de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Expo Seguridad 2026 está abierta la inscripción. Se va a realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 21, 22 y 23 de abril de este año en el Centro de Convenciones Palais Rouget. Para el próximo ciclo, bueno, para ahora, marzo 2026, las siguientes tecnicaturas y cursos, ¿no? Tenemos la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, título oficial de nivel terciario de alcance nacional. La carrera tiene una duración de 2 años y medio, modalidad sincrónica. Tenemos también la Tecnicatura Superior en Marketing, título oficial de nivel terciario de alcance nacional. La carrera tiene también una duración de 2 años, modalidad sincrónica. Para este próximo curso lectivo, también marzo 2026, tenemos el posttítulo con reconocimiento oficial, especialización en seguridad contra incendios. Tenemos también el curso de diplomatura en prevención de accidentes centrado en el factor humano, modalidad online con uso de plataforma virtual. Organiza el Instituto Argentino de Seguridad, el Centro de Investigaciones Psicológicas para el Estudio y Prevención de los Accidentes. Los días de cursada son los jueves de 18:30 a 20:30. Es desde el 19 de marzo al 7 de mayo. Tenemos la Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos, también otro título oficial de nivel terciario de alcance nacional. La duración es 3 años, modalidad presencial en la sede de Callao.
también se puede hacer a distancia. Tenemos la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, título oficial de nivel terciario de alcance nacional. La carrera tiene una duración de 3 años. Modalidad presencial, sede Honduras y Callao, y también se puede hacer a distancia. Tenemos la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas, título oficial de nivel terciario de alcance nacional. La carrera tiene una duración de 2 años. Modalidad presencial en la sede de Honduras. Bueno, para cualquier información lo puede hacer a través de www.ias.org.ar/formación-del-medio profesional. Gracias, producción. Bueno, vamos con la editorial de la semana. ¿Interesado en la seguridad? En Segulupa te ofrecemos artículos escritos por profesionales graduados universitarios en seguridad. Participa, aprende y compartí en www.segulupa.com. Segulupa, investigación y divulgación en materia de seguridad. La editorial de la semana está relacionada con la entrevista que tuvimos con el licenciado en Seguridad Ciudadana Ariel Rodríguez. Y en este caso se titula Las estafas virtuales, el delito que entra por el celular. Y comienza así. Vivimos conectados. El celular se convirtió en nuestra billetera, en nuestro banco, en nuestra agenda y hasta en nuestra puerta de entrada al mundo. Pero también, sin que muchas veces lo notemos, puede transformarse en la puerta de entrada al delito. Las estafas virtuales no son hechos aislados. Son una modalidad delictiva en crecimiento que ya no distingue edad, profesión ni nivel social. Le puede pasar a cualquiera, porque el delincuente digital no necesita violencia física, necesita descuido, apuro o confianza. El mecanismo casi siempre es el mismo. Primero, el engaño. Un mensaje que parece del banco. Un supuesto familiar que cambió el número. Una promoción irresistible. Después, la urgencia. Hacerlo ahora. Es el último paso. Si no lo resolvés ya, perdés todo. Y finalmente el golpe. Una transferencia, un código compartido, una clave revelada. Detrás de una pantalla, alguien construye una mentira creíble. Y muchas veces lo logra porque conoce nuestros hábitos, nuestras redes sociales y hasta nuestra forma de comunicarnos. Es importante entender algo. Ningún banco, ninguna entidad oficial, ningún organismo serio te va a pedir por teléfono o por WhatsApp tus claves completas, los códigos que se llegan por mensaje de texto o que transfiera dinero para desbloquear una cuenta. Si eso ocurre, estamos frente a una estafa. En nuestro país, estas conductas están contempladas como fraude informático dentro del Código Penal de la Nación Argentina, pero la ley actúa después del hecho. La prevención empieza antes y empieza en cada uno de nosotros. Desconfiar no es ser paranoico, es ser prudente. Tomarse unos minutos para verificar una información puede evitar meses de angustia. Cortar una llamada dudosa y comunicarse directamente con la entidad oficial es una decisión inteligente, no descortés. La seguridad ciudadana hoy también es digital. Así como cerramos con llave nuestra casa, también debemos cerrar con llave nuestra información personal. Porque en el mundo virtual, el delito no toca la puerta, entra si lo dejamos pasar. Así que, muy buena la editorial, mi querida producción. Ahora sí, vamos a escuchar un poco de música, así vamos preparando el segundo bloque. Pancho, cuando quiera. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Pancho. Bueno, en primer lugar tenemos el turno de las damas del equipo de proteger, que son, en primer término, Son Snal. Tenemos la columna de la señorita Son Snal, que es docente e investigadora independiente en seguridad vial, quien reside en Caleufú, provincia de La Pampa. Y en esta oportunidad vamos a escuchar su abordaje sobre qué significa seguridad vial y por qué es tan importante. Y en segundo término tenemos las recomendaciones proteger, en la voz de Luna Quiroga, quien continúa con su ciclo Recomendaciones para cuando salgas de vacaciones y dejes tu casa sola. Cuando quiera, Pancho, comenzamos a escucharlas. ¿Cómo están, Sergio, oyentes de Proteger? Un gusto saludarlos nuevamente.
voy a hacer mención a qué significa seguridad vial y por qué es importante. La seguridad vial es el conjunto de normas, acciones y medidas destinadas a prevenir siniestros de tránsito y proteger la vida de las personas que circulan en calles y rutas. ¿Cuáles son los tipos de seguridad vial en Argentina? Por ejemplo, seguridad activa. Esta abarca todas las medidas y sistemas diseñados para prevenir siniestros antes de que ocurran. Se enfocan en mantener el control del vehículo y reducir así el riesgo de colisión. Seguridad pasiva, protección en caso de incidentes o siniestros. Se enfoca en minimizar consecuencias de un siniestro cuando éste ya ha ocurrido. Su objetivo es proteger a los ocupantes del vehículo, reduciendo el impacto de las lesiones. Seguridad preventiva, concientización y educación vial. La seguridad preventiva se basa en la educación, concientización y control para formar conductores responsables y reducir conductas de riesgo. El Estado y organizaciones privadas realizan campañas educativas y controles periódicos para promover la seguridad vial. El cumplimiento de las normas de tránsito es la base de la seguridad vial en Argentina. Algunas de las reglas más importantes son respetar los límites de velocidad, no conducir bajo efectos de alcohol o de otras sustancias, usar siempre el cinturón de seguridad, respetar las señales de tránsito, priorizar al peatón en esquinas y cruces, mantener una distancia segura entre vehículos, usar correctamente luces. ¿Qué pasa si no se cumplen estas leyes de seguridad vial? Al infringirlas, en Argentina se pueden recibir multas económicas, descuentos de puntos en la licencia, en el caso de aquellas provincias donde se aplica el sistema de puntos, e incluso también llegar a la inhabilitación para conducir dependiendo de la gravedad de la falta. ¿Cuáles son entonces las faltas más graves de tránsito? En Argentina, la Ley Nacional de Tránsito número 24.449 clasifica ciertas conductas como faltas graves, ya que representan un riesgo significativo para la seguridad vial y el bienestar de todos los usuarios de la vía pública. Estas infracciones pueden generar multas elevadas, inhabilitación para conducir y, en casos extremos, sanciones penales. Por ejemplo, las faltas graves más relevantes según la normativa argentina son exceso de velocidad, conducir bajo efectos de alcohol o drogas, falta de documentación reglamentaria y obligatoria, fuga o negación de identificación, uso indebido de dispositivos móviles, transporte inadecuado de pasajeros, conducción temeraria, infracciones de vehículos especiales, impacto ambiental y seguridad vial. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad en la seguridad vial? Si bien todos los actores del tránsito, conductores, peatones, ciclistas, autoridades, tienen un rol en la seguridad vial, la mayor responsabilidad recae siempre en los conductores. Esto se debe a que son quienes operan vehículos, los cuales pueden generar mayor daño en caso de un siniestro. Algunas sugerencias para ser un mejor conductor: conducir a la defensiva, respetar velocidades máximas, evitar distracciones, mantener el vehículo en buen estado, nunca conducir bajo efectos de alcohol o drogas, respetar siempre las normas de tránsito y las indicaciones de los agentes de control.
Respetemos y seamos prudentes al conducir. Les dejo por último mis redes sociales. Facebook, Sonia Snal. Instagram, Sonia Eduvial. Un abrazo. Escucha, proteger. Recomendaciones para cuando salgas de vacaciones y dejes tu casa sola. Tips de seguridad para proteger tu casa. Además de las acciones básicas que tomes antes de salir, hay algunas otras medidas de seguridad para implementar y que son de gran utilidad cuando la casa está sola. Tecnología para tu casa. Contratar un servicio de alarma siempre es un plus para la seguridad del hogar. Las cámaras son otra gran herramienta para darte tranquilidad. Incluso hay tecnologías que te permiten ver en el momento desde tu celular lo que está pasando en tu casa. Tener luces con temporizadores para que se prendan solas de noche o en algún horario estipulado pueden simular que hay alguien en la vivienda. Objetos de valor protegidos. Si tenés en tu casa objetos de mucho valor, es recomendable guardarlos en lugares seguros, cajas fuertes o sitios de acceso más limitados. No dejes en patios o entradas cosas llamativas o que estén accesibles a la vista de transeúntes. Cuidado con la correspondencia. Si algún familiar va a controlar tu casa mientras no estás, pedile también que se lleve la correspondencia. Si se acumulan sobres en la puerta, puede ser otra señal de ausencia de la familia. ¿Cómo te ayuda un seguro de hogar? Tener un buen seguro de hogar es una gran decisión de previsión, que no solo te va a dar tranquilidad todos los días, sino una herramienta fundamental cuando te vas de vacaciones. ¿Por qué podés irte tranquilo de vacaciones con un seguro de hogar? El seguro de hogar protege tu casa, tus pertenencias y los bienes de tu familia ante distintos casos como robo, incendio, electrodomésticos, responsabilidad civil, alimentos en freezer, daños por agua, granizo y otros, e incluso el mantenimiento de tus aires acondicionados en caso de alguna avería. Cuando no estés, buena parte de las cosas que te importan van a estar a salvo. ¿Cuáles son los beneficios? Además de la tranquilidad y el bienestar de que tus vacaciones sean solo para disfrutar, un seguro de hogar te da otros beneficios a corto y largo plazo. Protección de tu patrimonio, cobertura de gastos que no esperabas tener, asistencia en el hogar, en los momentos que no estás de vacaciones, como arreglos de aire acondicionados, cerraduras, emergencias de plomería y otras. Escucha, proteger. Gracias Sonia y gracias Luna. Bueno, ahora sí, la entrevista de la semana es la que hicimos con el licenciado en Seguridad Ciudadana, Ariel Rodríguez. Ariel es técnico electrónico, experto en informática forense, analista de inteligencia criminal, diplomado en ciberseguridad y docente de nivel terciario y universitario. Con él hablamos sobre las estafas virtuales, sobre cómo debemos adentrarnos en las nuevas formas de comunicación digital para prevenir y no ser víctimas de la criminalidad y otros temas más. Auspicia la entrevista la empresa de seguridad MAPRED. En MAPRED protegemos lo que más te interesa. Custodia en tránsito, seguridad para barrios privados, eventos, empresas y comercios. Personal capacitado y respuesta inmediata. Al mejor precio del mercado. Llámanos hoy al 11 3883 9783 o si preferís por mail a info@mapredcustodia.com.ar. MAPRED, presencia real. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por tu participación en este programa que se llama Proteger, un programa que se inició ya hace 9 temporadas, donde damos recomendaciones a la comunidad, al vecino, al ciudadano para que evite hechos de inseguridad, y también entrevistamos a destacados profesionales, ¿no? En este caso, tenés una expertise moderna, actualísima, por así decirlo, ¿no? Que sos un experto en la lucha contra las estafas virtuales, sos un colega, sos licenciado en Seguridad Ciudadana, así que bueno, no sigo presentándote más porque siempre me pasa lo mismo, ¿viste?
hago doble presentación y bueno. Así que bueno, espero que te sientas cómodo y te paso el micrófono, presentate con la audiencia y comenzamos esta hermosa charla. ¿Cómo estás, Ariel? Bueno, bien, ¿qué tal? Bueno, soy licenciado en seguridad Ariel Rodríguez, contento de estar acá, así que no solo a vos, Sergio, sino a la audiencia, un especial saludo por la invitación a este programa. Sé que realizan una enorme labor en el programa Proteger. Es un espacio muy bueno, que yo lo sigo con atención, valoro profundamente las entrevistas y el nivel de los profesionales que participan, así que es algo para mí muy importante poder estar acá con vos en este caso. Y bueno, en lo que yo creo que es importante, ¿no?, es abordar las problemáticas actuales de los delitos informáticos, las estafas en esta era digital. Sí. Que es algo, digo, muy actual, pero también tenemos que, digamos, empezar a pensar desde el hoy, que cuando hablamos del mundo actual, también, o sea, tenemos que comprender que estamos atravesando una transformación histórica. Sí. Podemos decir sin precedentes, ¿por qué? Porque vivimos con muchos autores que en la nueva era lo denominan como la era de la comunicación, ¿no?, y de la información. Claro. En la historia humana nunca se vio tanto el avance tecnológico como es hoy en día, ¿no?, en lo cotidiano, lo que se sucede en el día a día. Te puedo decir que nuestra realidad actual se ve atravesada por los dispositivos digitales. Todos tenemos teléfonos inteligentes, computadoras, relojes, usamos plataformas, redes sociales, la nube, sistemas bancarios, o sea, es algo amplio en el cual el mundo en el que hoy estamos inmersos. Estamos permanentemente conectados. No sé cómo lo ves vos, pero yo, o sea, lo veo desde esta óptica amplia, ¿sí? Sí, vos sabés que yo lo veo por mis chicos. Tengo una hija casi adolescente y bueno, no ven televisión hoy en día. Está con el teléfono todo el día. No ven televisión. Y últimamente escuché por el noticiero que hay algunos países en Europa donde están prohibiendo las redes a los menores. Yo creo que está bueno eso. Yo estoy a favor de eso. No sé cuál sería tu opinión, ¿no? Mira, lo que pasa es que creo que en cierto sentido sí, y tenemos que empezar a pensar para qué los menores tienen acceso a las redes. Lo que pasa es que no podemos dejar de pensar que estamos en un nuevo mundo. Sí. Y en este nuevo mundo, a ver, nosotros tenemos nuestro documento nacional de identidad física que dice quiénes somos, pero también hoy en día todos tenemos una identidad digital. Sí. O sea, jóvenes, adultos, todos estamos inmersos de esto. Y esta identidad... En mi Argentina, por ejemplo. En mi Argentina, en redes sociales, tenemos billeteras virtuales, o sea, tenemos una identidad. Sí. Y en todo este mundo estamos insertos. No podemos dejar de lado el mundo actual en el que vivimos y el que vamos a tener mucho más adelante. Entonces, básicamente estamos en una nueva era en donde nosotros ya sabemos que, digamos, tenemos datos biométricos para abrir aplicaciones, para abrir el teléfono, cambiaron nuestros hábitos, subimos imágenes de todo, no podemos, digamos, obviar estas cuestiones. Sí tenemos que empezar a pensar cómo es que vamos a implementar mecanismos de seguridad, ¿sí? Claro. ¿Por qué te lo planteo? Porque nosotros cada vez que, digamos, que entramos a una plataforma, que realizamos alguna acción en Internet, dejamos huellas. Hay una huella digital nuestra, de nuestra proyección de lo que hacemos en este mundo actual. Y forma parte de quienes somos hoy en día en este entorno, por así decirlo. Claro. Sí. El teléfono es nuestra vida. Es más, nos va diciendo con quién estamos, dónde estamos, en forma las 24 horas. La computadora, interactuamos a diario, o sea, trabajamos, tenemos tiempos de ocio, aprendemos, nos educamos dentro de las plataformas. Es algo realmente muy trascendente, por eso, a ver, si lo pensamos a seguridad, ¿sí? Durante décadas podemos decir que cuando hablábamos de seguridad pensábamos exclusivamente en términos físicos, ¿sí? Sí, patrimonial. A ver, cerrar la puerta de nuestra casa, instalar alarmas,
proteger Claro. nuestras, digamos, con rejas, nuestros bienes materiales, pero el mundo cambió, ¿sí? El mundo Sí. evolucionó y hoy en día tenemos que entender que no solo debemos proteger la parte patrimonial y los bienes materiales, sino también pararnos a, digamos, a este nuevo mundo de nuestro patrimonio digital. ¿Por qué? Porque el criminal también avanza junto con la tecnología. La criminalidad muta y se adapta, y así es como la sociedad actual nos vemos inmersos en este mundo que tenemos que brindarnos, digamos, nuevos mecanismos de seguridad. Claro. No, sí, espectacular. Totalmente, totalmente de acuerdo. En cuanto a estafas virtuales, ¿qué es lo más novedoso como para decirle a la audiencia, tengan cuidado con esto, que esto es nuevo, se viene esto? ¿Qué conocimiento tenés sobre la situación? Porque claro, va evolucionando esto, ¿no? Va evolucionando al punto que, mirá, Sergio, nosotros tenemos que pensar en esto. ¿Cuántas veces hemos presenciado en las noticias robos a entidades bancarias, ¿no? En el hoy, ¿no? Sí. Digamos, era muy común ver que entraron a tal banco, creo que podemos hacer memoria al Banco Río, uno de los últimos, digamos, robos grandes, pero también se han sucedido otros tipos de robos. Pero, Claro. a ver, hoy en día, ¿qué resulta más, digamos, provechoso para el criminal? Y cometer fraudes en línea, ¿sí? Estafas virtuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ciberdelitos también generan millones de ganancia, ¿no? Sí. Y a su vez el criminal ya no se expone física y digamos, desde una computadora, desde un teléfono, tiene un anonimato que en principio, digamos, les permite eludir el accionar de la justicia, ¿no? Entonces, el delito migró a este plano digital, en cierta medida. Entonces, a ver, el criminal tiene otros beneficios que antes no tenía, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el criminal? O sea, si nosotros tenemos que pensar que nos tenemos que proteger o qué delitos son los más comunes, tenemos que pensar también cómo el criminal nos va a captar, ¿sí? Y básicamente nos van a ofrecer beneficios, nos tienen que tentar, nos tienen que dar promesas, ganancias rápidas, cosas que nosotros vemos hoy en día, ¿no? Inversiones que, digamos, que en el mundo real es imposible obtenerlas. Bueno, resulta que ahora sí podemos pensar que puedo ganar mucha plata simplemente por invertir, digamos, a través de una plataforma o de una aplicación. Entonces, digo, dentro de estas estafas, dentro de estos delitos que se suceden a diario, nosotros nos tenemos que centrar en mucho lo que es las estafas virtuales, pero sí, la estafa digital en sí es una modalidad, digamos, de las más frecuentes. ¿Por qué? Porque se materializa con el engaño a la víctima a través de una plataforma con un fin que es simple, el de obtener dinero, ¿sí? Claro. El criminal necesita dinero, pero también hay otros datos que son muy importantes y en el cual la sociedad se tiene que proteger, que son sus datos sensibles, o sea, entregar esos datos sensibles que nosotros tenemos. O sea, vuelvo otra vez, formamos parte de plataformas digitales, tenemos identidades, y hay datos que son sensibles. Simplemente por una red social yo tener publicado mi fecha de nacimiento y, digamos, mi cumpleaños, ese es un dato muy esencial. Ya está mi nombre, mi apellido, es un dato esencial con el que algún criminal podría tratar de cometer alguna estafa. Entonces, sí, digo, nos tenemos que centrar a las estafas virtuales, a este mundo donde nos van a ofrecer. Y Sergio, bueno, algo muy moderno o muy actual también, además de las estafas virtuales, es el SIM swapping, que es una modalidad un poco más sofisticada, donde el delincuente lo que busca o lo que hace es tratar de duplicar nuestra tarjeta SIM, digamos. De esta forma, ¿qué es lo que puede lograr, digamos, el criminal? Hacerse de códigos de verificación de plataformas, de bancos, ¿sí? Recuperar contraseñas, básicamente tomar el control de nuestro mundo digital. El SIM swapping es, digamos, una metodología actual y que podemos pensarlo desde que, a ver, me roban mi teléfono y, claro, mi teléfono está bloqueado,
¿sí? No van a poder entrar al contenido de mi teléfono porque yo, digamos que implementé buenas medidas de seguridad, pero la problemática radica en que me sacan la tarjeta SIM, la ponen en otro teléfono y a partir de ahí pueden empezar a tratar de recuperar todas las cuentas, ¿sí? Y bueno, hacerse de información bancaria y demás. La clonación de la tarjeta SIM, esto es digital. No te toman, disculpame esta pregunta media tosca, ¿no? No te toman el teléfono y no te lo copian con otros, simplemente es todo digital, te copian todo es virtual. Te digo, problema número uno, vos tenés la tarjeta SIM card, que es la común, la Sí. física que tenemos en nuestro teléfono. Ahí tenemos una situación, si a mí me robaran mi teléfono con la tarjeta, ¿sí? Sí. Pueden llegar a ponerlo en otro dispositivo y a partir de ahí levantarle mucha información, ¿sí? Okay. Pero también Sí. podría darse el caso que un criminal, conociendo mis datos personales, mi fecha de nacimiento, mi domicilio y demás, digamos, se presente, no sé, a una entidad telefónica, ¿sí? Ya sea la tarjeta, la SIM card o la eSIM, digamos, Sí. la lógica, y que, digamos, con un ardid diciendo que, bueno, usando mi identidad, que le robaron, que no tiene documento, que le robaron, digamos, que a mí Claro, me le robaron todo. toda la documentación, decir, bueno, mira, necesito un duplicado de la tarjeta SIM y que se la entreguen, ¿sí? Claro, O sea, el criminal siempre va a tratar de dar un paso más allá. claro. Pero bueno, Eso. siempre tenemos que entender que no tenemos que entregar información. Entregar información o entregar un código es, digamos, la problemática esencial y el punto de partida donde el criminal va a hacerse de información para cometer sus actos. Vos sabés, por ahí, viste, uno está con el teléfono y viene un mensaje de un amigo por WhatsApp. Chicos, por favor, anulen mi número de teléfono que me hackearon el teléfono, viste. Pero anteriormente vino un pedido de dinero, viste, haciéndose pasar por el dueño del teléfono con WhatsApp. ¿Eso se va terminando eso? ¿Ya se está Mirá, corrigiendo? yo no, el tema tiene mucho que ver cómo la sociedad actual, cómo esté educada para estas cuestiones. ¿Por qué? Te explico. Hay una técnica que se llama el phishing, ¿sí? Que es una metodología bastante utilizada, ¿no? El delincuente va a simular ser una entidad confiable, una empresa, un organismo estatal, Sí, un amigo, ¿sí? sí. Y nos va a enviar un enlace, por ejemplo, un enlace, podría ser un código QR, no sé, en un restaurante, donde uno entra y rellena un formulario en el cual me van a sacar información, digamos, es el paso inicial. El criminal se hace de esa información y a partir de ahí es donde implementa los mecanismos para ver cómo me va a generar a mí el perjuicio económico o la estafa. Lo que Sí. vos me plantás, Sergio, es algo que sigue sucediendo, pero sigue sucediendo ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir, digamos, llevar el mundo real al virtual, ¿sí? Yo hablo Sí. con vos, nos reunimos, tomamos un café, vos me decís, mira, necesito que me prestes plata. Y yo, bueno, Sergio, tenés esta necesidad, vamos a hacerlo. Pero también pasa lo mismo cuando alguien, digamos, se comunican por teléfono. Y un mensaje de texto que alguien me diga, mira, soy tu hermano, necesito dinero porque estoy, mira, me quedé varado acá, se me rompió el auto. Y bueno, tendríamos que chequear eso si es realmente cierto, porque es un mensaje, ¿sí? Quizás a la Claro. persona le tomaron la cuenta de mensajería, de WhatsApp, y a partir de ahí es donde se inicia todo esto que vos me decís, bueno, tengo un conocido, le roban el teléfono, empieza a mandar mensajes, ¿por qué? Porque va a pasar esto, ¿no? Que van a tratar de contactar a todos los allegados, amigos y demás con una finalidad básica que es la de obtener algún dinero. Sí, sí. Y la otra que pasó también mucho este verano fue los fraudes que hubieron cuando la gente pagaba los alquileres, viste, por internet, para alquilar Claro. algo e irse a veranear. Creo que se incrementó en esta temporada, o los medios lo dieron a conocer más. Creo que se hace, podríamos decir que se toma más conocimiento por los medios, porque es algo habitual, y nuevamente que encontramos este problema de
cómo interactuar, cómo nosotros llevamos cómo nos manejamos desde la vida real a lo virtual, ¿sí? Si yo contrato un servicio en la vida real, voy y me entrevisto con la persona, no sé, pago por un alquiler, voy, hablo con él, veo el departamento, le pago, seño, hago un documento. Y en lo virtual uno le da un dinero, digamos, por un alquiler a una persona, digamos, por una promesa en un principio, porque yo no fui, no conozco Claro. digamos, la propiedad, no conozco a la persona, después lo llamo por teléfono, no me responde más, y bueno, ¿qué pasó? Fui víctima de una estafa, la persona esta, a ver, tuvo un accidente y por eso quizás no la puedo contactar. Obviamente que vamos del lado de que es una estafa, pero bueno, es la problemática actual. Y también hay otras problemáticas, Sergio, que están relacionadas mucho a las empresas. No sé si te querés que te comente esa cuestión, que Sí, sí, sí. la vas a entender. Sí, sí, sí. Digamos, códigos maliciosos, un ransomware, ¿sí? Sí. Digamos, ¿cuál es, digamos, la particularidad de este tipo de eventos, ¿sí? Que es una amenaza mayor, especialmente lo sufren empresas e instituciones. Es un código malicioso, ¿sí? Que nos envían por correo, que básicamente Sí. lo que nos hace es encriptar toda la información. Y a partir de eso nos va a aparecer un cartel en la computadora, ¿sí? En la que nos piden un rescate, ¿sí? Básicamente, para darme la llave para desencriptar esa información, me hacen pagar X monto, ¿sí? En criptoactivos y demás. Es digamos, una modalidad que afecta mucho a las empresas y distintos organismos públicos. ¿Por qué? Porque se pierde toda la información. Imagínate, pensemos esto, una empresa importante que de golpe perdió toda la información de su stock, digamos, de productos, y bueno, y quizás volver a hacer el inventario le lleva demasiado tiempo, o simplemente ya no puede vender, ¿sí? O perdió las listas de proveedores, y, digamos, es una problemática más. O la lista de cobros, que sería peor todavía, ¿no? Creo que sería peor, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos, es mucho de lo que nosotros podemos ir tocando algunos temas de una problemática actual, ¿no? Sí. Y sí, también podemos pensar en algunos consejos puntuales respecto a la prevención, si nosotros nos paramos digamos, en lo que es las estafas virtuales, el phishing, el SIM-swapping o este tipo de estafas por códigos maliciosos. Okay. Para alguien que ha sido, que se considere, ¿no?, víctima de una estafa virtual, ¿hay algún organismo donde pueda mandar un mail o llamar por teléfono? ¿Se tiene que dirigir a la comisaría jurisdiccional? ¿Cuál sería tu mejor consejo? Mira, el consejo más, digamos, esencial, obviamente, es constituirse a la dependencia que corresponda por jurisdicción y hacer la denuncia, ¿no? Pero más allá de hacer la denuncia, tenemos la particularidad que con los delitos informáticos, que tenemos evidencia digital. Y la evidencia digital es volátil. Consecuentemente, te doy un ejemplo. ¿Quién no ha mandado un mensaje a una persona, se arrepintió del texto y te lo borra? Y vos ya no tenés el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando somos víctimas de alguna situación de este tipo? Y bueno, documentarnos. En principio, hacer capturas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puede perder esa información. Y, digamos, y después constituirnos a cualquier dependencia policial a radicar, digamos, la denuncia que corresponda. Después, ¿yo por qué digo cualquier dependencia policial? Porque después, digamos, a nivel investigativo va a ir a distintas fiscalías, hay fiscalías temáticas en los departamentos judiciales. Acá lo importante es actuar sobre seguro, lo pronto, documentar y hacer la denuncia. Y después, obviamente, yo soy licenciado en seguridad, no te puedo dejar de decir que uno siempre tiene que consultar a algún experto o a alguien que me pueda dar una guía. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos pasos a seguir, y digo, siempre es importante tener un nexo con alguien que nos pueda orientar en lo que es una problemática que nos está aconteciendo, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene una situación y va a consultar a un abogado, y bueno, acá necesitamos obviamente la parte de licenciado en seguridad para que también nos oriente un poco, ¿no? Sí. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista, Ariel. Nos faltó tiempo, ¿no? Porque está interesantísima
son muchísimas ramas que van para todos lados con la seguridad informática. Hay temas para hablar sobre la guerra en el ciberespacio que a mí me fascina, temas Snowden, muchísimos temas, viste, que son de geopolítica y que está también metida la informática. Sí. Pero bueno, ya lo haremos en otra oportunidad, ¿no? Si te animás. Sí, y si tenés un poco de tiempo, te cierro más o menos una digamos, materia preventiva. Mira, básicamente tenemos que educar, ¿no? Tenemos que formarnos. Es fundamental entender que tenemos que usar contraseñas robustas, ¿sí? Combinando letras, números, símbolos. No reutilizar contraseñas porque eso es un problema, pero también tenemos que tener en cuenta que podemos activar las verificaciones en 2 pasos de todas las plataformas. Ya sea, si uno no tiene activo en WhatsApp la verificación en 2 pasos, mañana dormido alguien me llama, pasame el código que te mandé y yo perdí mi WhatsApp. Entonces, esto funciona para todas las plataformas, para todas las redes sociales, para los bancos, para las aplicaciones de mensajería, activar la verificación en 2 pasos. Si yo tengo que entrar, digamos, a algún enlace, y bueno, tengo que verificar la autenticidad de esos enlaces. No puedo, digamos, entrar a cualquier enlace porque sí nomás, ¿sí? Sí. Y obviamente algo que para mí es muy esencial, porque en el mundo actual nosotros, digamos, todo lo hacemos público, vamos a desayunar, nos sacamos una foto, estoy de vacaciones, me saco una foto, pero yo no sé quién está viendo todo ese contenido. Entonces también adecuar la configuración de privacidad de redes sociales. ¿Quién puede ver lo que yo publico? ¿Quién ve cada foto, cada dato personal que yo tengo ahí? Es esencial, básicamente, porque estamos en esta nueva era, en este siglo XXI, donde la seguridad no solo es física, es híbrida, también es digital. El mundo nos obliga a que nos blindemos también en el entorno virtual. Entonces, nada, si también hablamos que una medida de seguridad es cerrar la puerta de nuestra casa, también debemos proteger nuestras cuentas, nuestros dispositivos informáticos y nuestra identidad digital. Espectacular, Ariel. Has estado genial, así que espero que te hayas sentido cómodo. Este programa sale el martes 10:30, así que apenas termina de ser emitido por Radio Jazz, te envío los links para que, si no pudiste escucharlo por la radio, bueno, después te escuches por las redes. ¿Te parece? Bueno, Sergio, muy, muy bueno, y saludo a todos tus oyentes. Agradecido de estar acá junto a vos. Bueno, un abrazo a la distancia, ¿eh? Gracias. Abrazos. Hasta luego. Gracias, chao. Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Ariel, por tu participación en este programa, ¿eh? La verdad, muy buena la entrevista. Bueno, ahora le toca el turno a Inés y Alfredo. Son 2 personajes creados con la inteligencia artificial, quienes van a exponer sobre la voz de los vecinos ante el silencio de los servicios de emergencia. Es un análisis sobre un documento publicado por el licenciado en Seguridad Ciudadana, Alfredo Lugo. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escuchar. Resulta fascinante y a la vez un poco absurdo detenerse a pensar en esta tremenda paradoja de la comunicación moderna en la que vivimos inmersos. Totalmente. Es una ironía enorme. O sea, basta con observar la cotidianidad. Hoy en día, con un dispositivo que cabe en la palma de la mano, es posible iniciar una videollamada en altísima definición con alguien que está, literalmente, al otro lado del planeta. Claro, en cuestión de segundos. Exacto. Se puede hablar en tiempo real con Tokio, con Sydney, con Berlín, con un simple toque en una pantalla de cristal. La señal viaja al espacio, rebota en una red de satélites y llega en milisegundos. Y hasta permite ver los gestos más sutiles de la otra persona. Así es. Sin embargo, cuando hay una emergencia a 3 cuadras de casa... ¿A la vuelta de la esquina? Sí, en el propio barrio. Esa misma red de comunicación colapsa de una manera que resulta completamente inaceptable. Es un contraste muy, muy brutal. Y precisamente de ese contraste trata nuestra exploración a fondo de hoy. Vamos a desmenuzar una investigación sumamente reveladora del licenciado en Seguridad Ciudadana, Alfredo Lugo.
Un documento interesantísimo. Sí, se titula La voz de los vecinos ante el silencio de los servicios de emergencia. Así es. El objetivo de nuestra sesión de hoy es comprender cómo una comunidad entera, al verse frente a un muro de silencio institucional, decidió, tomar las riendas de su propia seguridad. Utilizando tecnología tan doméstica y cotidiana como los grupos de chat. Exactamente. Y, más importante aún, ¿qué nos enseña todo este fenómeno sobre la inmensa grieta que separa hoy a la maquinaria del Estado de las necesidades más urgentes de la ciudadanía? Creo que es el punto de partida perfecto. Es que la investigación de Lugo trasciende la simple queja sobre teléfonos descompuestos o líneas de atención saturadas. Claro, va mucho más allá de un problema técnico. Totalmente. Estamos ante una radiografía muy precisa de un fenómeno mucho más profundo. Un fenómeno que define los niveles de confianza social, el estado del tejido comunitario y, francamente, la supervivencia urbana en las periferias de las grandes ciudades. Es una cuestión de supervivencia, sin duda. Y aunque el análisis toma como caso de estudio una zona específica del conurbano bonaerense en Argentina, las dinámicas territoriales y humanas que describe operan como un espejo impecable. Un espejo donde muchísimas otras regiones de América Latina podrían verse reflejadas. Así es. Hablamos de cómo la ausencia prolongada de respuesta institucional empuja a la sociedad civil a estructurarse desde las bases. No es un mero problema de cables rotos o antenas defectuosas. Es una crisis monumental de credibilidad. Exacto. Una crisis de credibilidad. Y los números respaldan esa crisis de una forma que realmente impacta. Si observamos el periodo que abarca el estudio, entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023, nos encontramos en el contexto del Foro Vecinal de Seguridad Quilmes Cuarta. Un espacio que es clave entender para dimensionar el problema. Totalmente. Para darle un marco a quienes nos escuchan, un foro vecinal no es, no debería ser una simple reunión de vecinos para charlar. Claro. En teoría es un espacio formal e institucionalizado, donde la comunidad y las autoridades policiales deberían sentarse a articular estrategias de prevención. Pero la realidad terminó superando a la burocracia. Por completo. Ante la ineficacia de los canales tradicionales, se tomó una decisión táctica y casi de supervivencia: la creación de 12 grupos de WhatsApp. ¡12 grupos! Y lo asombroso es el nivel de sofisticación de esta medida. Sí, porque no se abrieron chats al azar para quejarse del clima o hablar de trivialidades. Exacto. Fueron distribuidos y mapeados estratégicamente siguiendo los cuadrantes exactos de patrullaje que abarcaban la jurisdicción de la Comisaría Cuarta. Específicamente cubriendo los barrios de San Francisco Solano y La Florida. Y el dato que surge de ese mapeo es contundente. Hoy por hoy, más de 1,000 vecinos se mantienen activos en estos grupos. 1,000 personas coordinando información, cruzando alertas y gestionando reclamos en tiempo real. Es un volumen de participación altísimo. Altísimo. Y si nos detenemos a analizar esto desde una perspectiva puramente sociológica, presenciamos la mutación de una simple herramienta de mensajería en una verdadera y muy compleja fuente de información comunitaria. O sea, la participación ciudadana y la cercanía territorial se revelan aquí como las únicas herramientas fundamentales para la prevención del delito en esos barrios. Exactamente. Pero hay que tener cuidado, porque este nivel de autoorganización es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? A ver, por un lado, es innegablemente un triunfo de la solidaridad y el instinto de preservación vecinal. Claro, los vecinos cuidándose entre sí. Pero por otro lado, y aquí el análisis se vuelve mucho más sombrío, es un síntoma indiscutible de un fracaso institucional sistémico. Un fracaso del Estado. Totalmente. Una comunidad no invierte su tiempo personal en organizar 12 cuadrantes de vigilancia virtual porque les sobre tiempo libre. Lo hace porque existe un vacío abismal que alguien tiene que llenar por una cuestión de supervivencia básica. Así es. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en periodismo, Fernando Lescano. Fernando es técnico en seguridad e higiene especializado en la industria automotriz. Esta semana va a tocar el siguiente tema: el trabajo y la reforma laboral. Cuando quiera, comenzamos a escuchar. Hola, ¿qué tal amigos de Proteger? Les habla Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz.
Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, sobre todo teniendo en cuenta el contexto social que estamos viviendo con el gobierno de turno, que es el trabajo. Con esto de la reforma laboral y todo eso, bueno, quise tocar el tema hoy para darnos a entender que es algo muy importante para mantener a la familia, para pagar los costos, para el costo de vida, ¿no? Para bancar la parada en casa, para mandar a los chicos al colegio, para ir a estudiar, formarse, viajar, comprarse ropa, cuidar la salud, en fin, es importantísimo el trabajo. Pero vamos a entrar desde la teoría para ver en qué consiste esta palabra. No la palabra etimológicamente, el significado etimológico, no. Vamos a ver qué significa como ciencia social el trabajo, ¿no? Sus conceptos, sus principios, cuáles son los derechos laborales, qué es el contrato laboral. Todo vamos a hacer lo posible de hacer una pequeña introducción, teniendo en cuenta hoy con el tema de la reforma laboral del gobierno de turno, que fue ya dado, que ya tiene media sanción. Bueno, ¿qué es el trabajo entonces? Actividad consciente y disciplinada del hombre tendiente a producir bienes o prestar servicios. Es una actividad que genera desgaste de energía y por lo que se recibe una remuneración. Eso sería básicamente la definición del concepto trabajo. Se debe determinar si todos los trabajos son regulados por el Código del Trabajo. Para que sean regulados deben reunir ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, debe ser libre y voluntario, ya que para que se perfeccione un contrato tiene que existir manifestación de voluntad. Es un trabajo personal, porque el sujeto de la relación laboral es una persona. Eso lo indica en el artículo 3 del Código de Trabajo, donde está escrito el concepto de trabajador. Debe ser un trabajo productivo, en el sentido que genere la creación de bienes o prestación de servicios. Tiene que ser por cuenta ajena, que el producto de ese trabajo se radifique en el patrimonio de otro. Debe ser remunerado. El código no regula el trabajo voluntario. Debe ser subordinado o dependiente, por regla general, que el trabajador acate directrices, es decir, las órdenes del empleador, que en definitiva es el que le paga el sueldo, ¿no? Debe someterse a la organización de la empresa. Esas serían las características principales del trabajo. ¿Cuáles son los principios que informan el derecho laboral? Los más importantes son, bueno, principio pro-operario, tutelar o protector. Es un principio que en esta materia se manifiesta principalmente en la aplicación de una norma más beneficiosa frente a dos disposiciones legales aplicables. Debo aplicar la norma más favorable al trabajador. El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Esto significa que siendo el derecho laboral tutelar y en donde el legislador se involucra, se ha establecido que los derechos mínimos no pueden ser renunciados por el trabajador. Yo creo que ahí en ese punto, hoy con la reforma laboral, yo creo que eso lo tira por tierra, ¿no? Es una opinión personal, pero bueno. Sigamos. Otro de los principios de normatividad mínima. Estos derechos irrenunciables constituyen la base de la negociación de toda relación laboral. La legislación lo establece para garantizarle los derechos mínimos, al menos que esté capacitado o preparado. Otro de los principios sobre regulación jurídica. Tiene como base el principio de normatividad mínima y en base a este se puede seguir estableciendo beneficios al trabajador. Las cláusulas de los contratos deben escribirse en forma clara, deben establecer parámetros claros de comparación. Los principios de la no discriminación. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación. Principio de la continuidad consiste en obtener que la relación laboral entre pares sea lo más permanente posible o continua, ¿no? El principio de la primacía de la realidad. Tanto para elaborar la ley como para resolver conflictos, el legislador tiene que tener presente lo que ocurre en la realidad. Bueno, volvemos sobre el tema de la reforma laboral. Otra opinión mía personal. Me hago cargo de lo que digo. Le sacaron todos los derechos, le están privando de muchos derechos hoy por hoy con la reforma laboral a los trabajadores. Entonces,
estamos haciendo falta, el gobierno está haciendo una falta sobre el principio de primacía de la realidad. En el contexto social, económico que estamos viviendo, le seguimos sacando derechos a los trabajadores. No se cumple con ese principio. La relación laboral y el contrato de trabajo. Bueno, el trabajador dependiente, como somos nosotros, en este caso, tenemos un trabajo en relación de dependencia, ¿no? El empleador, persona natural o jurídica, que utiliza los servicios materiales o intelectuales de una o más personas. Y el trabajador, la persona natural que preste servicios intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. Trabajador independiente, aquel que en ejercicio de la actividad de que se trate no depende del empleador. Algunos ni tiene trabajadores bajo su dependencia. Por ejemplo, un abogado que trabaja en su estudio jurídico, un contador, no tienen relación de dependencia porque no tienen que asistir a una empresa físicamente para trabajar. Trabajan desde la casa, son trabajadores independientes, matriculados, pero desde el consultorio. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué se trata el contrato de trabajo. Y con esto más o menos vamos cerrando la clase, ¿no? Contrato de trabajo. En el artículo 7 del Código del Trabajo establece que el contrato individual es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, el trabajador a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador. Esto es en caso de un trabajador en relación de dependencia. Y el empleador a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Eso es lo que establece el contrato de trabajo, ¿no? Del concepto se desprenden elementos considerados esenciales como prestación de servicios, en donde la obligación principal la tiene el trabajador y tiene que ser libre o voluntario. Personal, por cuenta ajena, productivo. El pago de la remuneración, como habíamos dicho en el punto anterior, uno de los principios, ¿no? El trabajador presta un servicio, tiene que recibir un dinero como sueldo de eso, por su trabajo, por sus obligaciones en el contrato. Es la obligación principal del empleador, ¿no? Debe haber un vínculo de dependencia y subordinación, que es lo que caracteriza el contrato de trabajo, y de faltar el vínculo degenera en otro contrato. Bueno, hasta acá hoy la clase de qué era o qué es el trabajo, de qué se trata esta ciencia que tanto nos hace feliz a los que tenemos la suerte de tenerlo, y no tanto para los que no los tienen. Bueno, ya van a venir tiempos mejores, decía mi abuela, así que tranqui, todo va a salir bien. Como siempre, los saluda un gran servidor, Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz. Saludos a Sergio, a todos los colegas y más a los oyentes. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Fernando, por tu columna. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en seguridad Abel Nuccio. Esta semana va a tocar el siguiente tema: prevenir accidentes teniendo en óptimas condiciones de uso los elementos con los que nos calefaccionamos. Cuando quiera, Pancho, comenzamos a escuchar. Buenos días, gente linda de Proteger. Buenos días, audiencia en general. Soy el licenciado en seguridad Abel Nuccio, y como todas las semanas les traigo desde mi experiencia y la profesión comentarios para hacer un poquito más segura la vida de cada uno de ustedes. Y ya se está yendo el verano, y ya viene el crudo invierno, y tenemos que hablar de algo que todos los años les recomendamos, que es tener en óptimas condiciones de uso los elementos con los que nos calefaccionamos. Si son pantallas eléctricas, ver que estén enchufadas como único dispositivo eléctrico en un único enchufe para no recargar de tensión la red. La necesidad de tener que poner una zapatilla donde ponemos la estufa, donde enchufamos la televisión, donde ponemos una lámpara o un velador de la mesita de luz, no hace más que forzar unos cables que están preparados para un solo consumo, tener que soportar una demanda
una sobreexigencia que lo que va a hacer es recalentar los cables con situaciones inesperadas, desde que salte la llave térmica, que se quemen los tapones los que no tienen llave térmica, grave error, que se quemen los cables o que se produzca un incendio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Para los que utilizan gas, si tenemos garrafa, tenemos pantalla y lo tenemos conectada con una manguera porque nos queda más cómodo dejar en un lugar donde no molesta la garrafa e ir llevando al baño para calentar en el baño antes de bañarnos la pantallita y después la sacamos de ahí y la llevamos a la cocina donde vamos a comer. Después que terminamos de comer la llevamos nuevamente la pantallita a la pieza para que nos caliente un poco la pieza. Esa manguera que ya viene del año pasado, del año anterior, tiene que ser controlada, porque la goma se reseca, se resquebraja y produce filtraciones de gas, lo cual puede hacer una acumulación que puede llevar a un incendio, que puede llevar a una explosión o que puede llevar a la muerte de la persona que lo aspira si está durmiendo y está saliendo ese gas. Por otro lado, aquellos que tengan ventilación al exterior, ya sea por medio de chimenea o por medio de conductos de las estufas con salida al exterior, hay que controlar que esos estén completamente destapados. La forma es muy sencilla. Alguien va a tener que subir arriba del techo y desde la parte superior tirar algún pequeño elemento que alguien de abajo controle. Puede ser una moneda. Eso nos va a dar la pauta de que verdaderamente todo el conducto está completamente destapado. Porque si no, esos gases nocivos van a quedar dentro del ambiente y va a producir acumulación de monóxido de carbono. Monóxido de carbono que produce lo que técnicamente se denomina la muerte blanca, que es una muerte no violenta, una muerte pavorosamente terrible, porque si la persona está durmiendo ni se percata, pasa de la vida a la muerte sin darse cuenta de lo que le pasó. Pero si la persona está despierta, comienza a notar de que su cuerpo no le responde, porque el monóxido de carbono ataca el sistema nervioso. Sistema nervioso que va a hacer que la persona, si se quiere levantar, no se pueda levantar, que no pueda mover los brazos, no pueda mover las piernas, no pueda ni siquiera hablar o gritar pidiendo ayuda. Y eso lo podemos evitar tomando precauciones, porque donde hay un elemento calefaccionando a gas, tiene que haber algo de ventilación. Es necesario, es obligatorio. No dejo todo cerrado porque el vientito que me entra por la ventanita que me hicieron poner los de la empresa de gas, lo tapé porque si no me entraba el viento de afuera. No, eso es lo que les va a salvar la vida. Con eso no se juega. No seamos una estadística más en el diario de mañana por no tener las precauciones del caso, que son muy sencillas y nos va a ayudar a nosotros y a nuestras familias a pasar un invierno con seguridad. Espero que el comentario les sirva y será hasta la semana que viene. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Abel, por tu columna. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en Seguridad Leandro Hidalgo, en su segmento Seguridad y Tecnología. Esta semana va a tratar el siguiente tema: el nuevo DNI electrónico y sus medidas de seguridad. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Bienvenidos a un nuevo segmento de tecnología y seguridad para el programa Proteger. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo DNI electrónico, el cual está descrito en la disposición 55 del año 2026 del RENAPER.
Este nuevo DNI tiene algunas características interesantes. Por ejemplo, varias medidas de seguridad avanzadas, en las cuales se destacan principalmente dos. La incorporación de un chip, el cual permite que sea leído mediante proximidad, y también la incorporación de un código QR, el cual reemplaza al anterior código PDF 417. Estas características son interesantes, dado que pueden facilitar aspectos vinculados a la transformación digital, en el sentido de que puede ayudar a que muchas aplicaciones, herramientas y procesos puedan identificar mucho más rápido a la persona que se presenta con un DNI. Incluso las tecnologías que se describieron, el chip con el código QR, utilizan lo que es cifrado asimétrico. De esta forma se puede validar la información vinculada al chip y también al código QR. ¿Por qué es importante que esta modernización y qué aspectos nos van a atraer a las personas que trabajamos en alguna instancia vinculado a lo que es la identificación de las personas, ya sea porque trabajamos en lo que es seguridad privada y estamos en un lugar donde hay que hacer un control de ingreso, o porque tenemos que trabajar en aspectos vinculados a la tecnología, en los cuales vamos a incorporar estos elementos? En primer lugar, vale destacar que el código QR es un código estándar, por lo cual cualquier persona puede utilizarlo sin ningún tipo de restricción. Basta simplemente con un teléfono celular o una cámara para poder leer la información que está ahí alojada. Al mismo tiempo, el chip NFC que se utiliza también es una tecnología estándar que simplemente con un celular y una aplicación específica vamos a poder leer el contenido y poder validar esta información. Más allá de eso, tiene otras medidas de seguridad, las cuales están descritas en la propia disposición y que van a permitir determinar si el DNI es válido, real o no. Vale destacar que es importante que los procesos en los cuales se trabaja en seguridad, ya sea público o privada, tengan en cuenta estos avances, dado que van a facilitar las tareas de poder registrar a las personas que ingresan o egresan de algún establecimiento. Esto ayuda enormemente en lo que tiene que ver a la resolución de conflictos, o cuando hay algún incidente de seguridad poder determinar quiénes son las personas que potencialmente podrían estar involucradas o que podrían llegar a tener algún tipo de información para la resolución del mismo. En este sentido, la modernización del elemento principal de la identificación de las personas, que es el DNI, puede facilitar estas tareas, dado que, por ejemplo, simplemente con leer un código NFC podríamos potencialmente tener acceso mucho más rápido a la información de el nombre de la persona y el número de documento. Esto se hace simplemente apoyando, por ejemplo, este nuevo DNI detrás de un teléfono que tenga la tecnología. Esto fue el segmento Tecnología y Seguridad para el programa Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Bueno, mi querida audiencia, ya hemos llegado al final de otra emisión más de Proteger. Gracias a los directivos de esta radio y a ustedes, mis queridos oyentes y seguidores, porque el reconocimiento que deseamos es que usted y su familia estén seguros en todo ámbito de su vida, es decir, en el trabajo, en su casa y en sus actividades personales. Y gracias a lo mejor que tenemos, que son los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.